Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Marcos para la meditación de esta tarde. Y puestos de pie, vamos a leer de Marcos 14. Puestos de pie, Marcos 14, versículos 12 al 26. Libro de Marcos, capítulo 14, el versículo 12 al versículo 26. Sigan con sus vistas la lectura de la Escritura. Es parte de nuestra adoración escuchar la palabra de Dios con atención. Marcos 14 y el versículo 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿Seré yo? Y el otro: ¿Seré yo? Él respondiendo les dijo: Es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Hasta aquí la lectura de la Escritura. Oremos para que Dios nos ayude a entenderla. Padre Santísimo, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de volver a tu casa, estar reunidos como congregación, orar, cantar, escuchar tu palabra. Y te pedimos, Señor, ahora por los méritos de Cristo, por su sacrificio, por su intercesión, que tú nos ilumines, nos enseñes de tu palabra. Abre nuestros corazones, abre nuestras mentes, quita toda distracción, Señor, y que podamos aprender de ti. Especialmente, Señor, porque hablaremos de ti, que tu Espíritu Santo nos ayude y nos conmueva, y nos consuele. Que tu palabra corra esta tarde, aquí en otras iglesias hermanas donde se predica el mismo evangelio. Sé con nosotros, Señor. Que no sean palabras solamente, pero que tu palabra venga con poder del Espíritu Santo y con plena certidumbre. En Cristo nuestro gran Salvador. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Siguiendo con la serie de Marcos, ahora nos toca este pasaje que trata de la celebración de la Pascua. No sé sus Biblias, pero mi Biblia titula este pasaje de Marcos 14, 12 al 25, Institución de la Cena del Señor. Y es cierto que el pasaje menciona la primera Santa Cena, pero mayormente trata de la celebración de la Pascua y lo que pasó en ese día. Este pasaje ha causado muchas divisiones en la cristiandad a través de la historia. Los católicos, los luteranos, los calvinistas, los zwinglianos interpretan de una manera diferente este pasaje, especialmente la frase del Señor: esto es mi cuerpo, una frase que se encuentra en el versículo 22, una frase clave para entender el significado de la Santa Cena. Ahora, ya estudiamos esta frase en el contexto de la Santa Cena en nuestros estudios de 1 Corintios 11. Esta tarde tan solo veremos 4 lecciones de este pasaje en el contexto de la Pascua. Y la primera es que nuestro Señor Jesucristo cumplió con la Pascua. Nuestro Señor Jesucristo cumplió con la Pascua. Nos dice el versículo 12: El primer día de la fiesta de los panes sin levadura,
cuando sacrificaban el cordero, la Pascua, sus discípulos, es decir, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y ustedes pueden recordar la historia. En los discípulos, nuestro Señor celebran la Santa Cena en ese aposento de un hombre. El caso es que Él celebró la Pascua ese día. Ahora, la Pascua, también llamada en nuestro texto la fiesta de los panes sin levadura, no era como las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Me preguntaron que sí que hice la noche de Año Nuevo y les contesté que yo me dormí. La mayoría de los años de Año Nuevo, yo me duermo a las 8:30, ya estaba acostado en mi cama, listo para dormir. No acostumbro celebrarlo. Me afecta mucho desvelarme. Y no espero la medianoche, no como las 12 uvas o no sé qué hicieron ustedes. No hago nada de eso, me acuesto a dormir. No hay ninguna ley, ningún mandamiento que me ordene celebrar el Año Nuevo. Y de hecho, tampoco la Navidad. No hay una ley ni un mandamiento en la Biblia que diga que tenemos que celebrar la Navidad. Hay algunos cristianos que no celebran la Navidad por convicción, no la celebran. No es pecado celebrar la Navidad, pero también no celebrarla no es pecado. Pero en los tiempos del Señor se tenía que obedecer Deuteronomio 16. Deuteronomio 16 nos dice: guardarás el mes de Aviv y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Aviv te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Versículo 2, Deuteronomio 16. Sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios, de las ovejas y de las vacas, en lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura. Por eso se llama fiesta de los panes sin levadura. Pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días. Y de la carne que matares en la tarde, el primer día no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde, a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Y esa ciudad, ese lugar, por supuesto, era Jerusalén. Y es el punto aquí. Dios mandó que se celebrara el festival de la Pascua para conmemorar la salida de Egipto. Y cómo es que Él libró de la muerte por el sacrificio del Cordero de la Pascua. Y nuestro Señor, ese es el punto, nuestro Señor Jesucristo cumplió con la Pascua. Él cumplió con el festival de los panes sin levadura. Él cumplió con todos los mandamientos de Dios, todas las ceremonias, todas las leyes, todos los mandamientos de Dios. Nuestro Señor Jesucristo las cumplió completamente, plenamente. Como dice en Gálatas 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Y en otra escritura dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y esa es la lección aquí. Cristo vino a este mundo a cumplir toda la ley en nuestro lugar, todas las ceremonias, todos los mandamientos. Nuestro Señor Jesucristo las cumplió en nuestro lugar. Nosotros desobedecimos. No pudimos cumplirla por nuestra gran debilidad. Pero Cristo cumplió con cada uno de los mandamientos de Dios. Es por eso que Dios nos puede absolver de todas nuestras maldades, todas nuestras desobediencias. Cristo, Dios hombre, en nuestro lugar obedeció a Dios y fue castigado por nuestras desobediencias. El apóstol Pablo nos explica en otro pasaje. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Por la desobediencia de uno, Adán, todos fueron condenados. Pero de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida.
por la justicia de Cristo, por su obediencia, hay salvación. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y esas son las buenas noticias del Evangelio. Valga la redundancia, porque el Evangelio son buenas noticias. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Cree esto es lo que nos salva. Te lleva a la gloria. Que Cristo cumplió con toda la ley, todos los mandamientos en nuestro lugar. Nuestro Señor Jesucristo cumplió con la Pascua. Segunda lección. Entonces, primera lección, nuestro Señor Jesucristo cumplió con la Pascua. Segunda lección. Nuestro Señor sabía lo que pasaría durante la Pascua. Nuestro Señor sabía lo que pasaría durante la Pascua. Versículo 13. Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Donde entrare, decía al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, vino él con los 12. Cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según es escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Nuestro Señor Jesucristo es Dios. Él sabía que precisamente cuando los discípulos entraran en Jerusalén, iban a ver a un hombre con un cántaro de agua. Ahora, es fácil leer esto. Es fácil leer esto. Y sabemos que Cristo es Dios. Pero humanamente hablando, y lógicamente hablando, cronológicamente hablando, históricamente hablando, tenemos que tener en cuenta que en ese tiempo era la Pascua. Se ha calculado que en ese tiempo había más o menos 2 millones de personas a causa del festival de la Pascua, porque todos los judíos tenían que ir a la Pascua. Y no solamente los judíos de Israel, venían de todas partes del mundo. Y nuestro Señor Jesucristo dice: cuando ustedes entren a Jerusalén, va a pasar un hombre con un cántaro de agua, con agua. ¿Cómo sabía eso? Que precisamente al entrar por la puerta de Jerusalén, iba a salir ese hombre con el cántaro de agua. Nuestro Señor Jesucristo lo sabía. Y nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, también sabía que Judas Iscariote lo iba a traicionar. Esa noche lo iba a entregar a los sumos sacerdotes, lo que estudiamos la semana pasada. Nuestro Señor Jesucristo lo sabía por adelantado. Y el punto aquí, hermanos, es que el Señor sabía exactamente lo que pasaría durante la Pascua. La preparación para el lugar de la Pascua y la traición de Judas Iscariote. Una cosa buena y una cosa muy mala. Entonces, aunque el Señor sabía que el plan eterno de Dios se estaba llevando a cabo, por así decirlo, el mecanismo de la cruz comenzó a andar, nuestro Señor Jesucristo siguió valientemente, sin titubear, rumbo a Jerusalén. Lo sabía, pero Él, obediente al Padre y con gran amor por nosotros, siguió rumbo a Jerusalén, sabiendo exactamente lo que iba a pasar. La semana pasada estoy estudiando, bueno, no estudiando, pero leyendo un libro que resume y tiene las confesiones cristianas, los catecismos cristianos. Y no me lo van a creer, pero a mí me emocionó y se lo estoy contando porque estamos en familia. Y espero que no se vayan saliendo de aquí de la puerta, saliendo de la puerta de la iglesia pensando: bueno, el hermano ya está viejo, ya le está fallando la memoria, son achaques de la senectud. Es algo muy sencillo, pero me emocioné tanto
Casi no subrayo mis libros, pero dije, voy a buscar una pluma, tengo que subrayar esto que no se me vaya a olvidar. La Confesión belga, en cierta frase, dice: no hay criatura en el cielo y en el mar que nos ame tanto como el Señor Jesucristo. No hay criatura en el cielo o en la mar que nos ame tanto como el Señor Jesucristo. Por supuesto, yo lo sabía, lo había leído, lo había experimentado. Pero la semana pasada, como el Espíritu Santo me emocionó tanto con esa verdad, Él fue a Jerusalén sabiendo exactamente todo lo que iba a sufrir. Y fue sin titubear, en obediencia al Padre y por amor a Paco Orozco. Pongan ahí su nombre. Pongan ahí su nombre. Y nadie en todo el mundo, en todo el universo, nos ama tanto como nuestro Señor Jesucristo. El diablo nos va a decir: no, mira lo que te pasa, mira cuántas cosas malas te suceden en la familia, mira, Él no te responde en la oración. Cuando te pase eso, y te va a pasar si eres cristiano, recuerda la cruz. Recuerda que sin titubear fue directamente a la cruz por ti. Y aquí hay una lección para nosotros. El Señor sabe lo que nos va a suceder a nosotros también. Él sabía lo que iba a pasar con los discípulos, después vamos a ver más de esto. Él sabía lo que iba a pasar en la Pascua, claro, por supuesto. Las cosas buenas y aún las cosas más malas en tu vida están dentro del preconocimiento de Dios, y Él dirige perfectamente todo para que suceda en el momento preciso en tu vida, para tu bien y para su gloria. Eso también nos debe de emocionar. Entonces, hermano, hermana, piensa en esta lección. Cuando te pasen cosas muy buenas en esta vida, no diga: qué suerte, me encontré 500 pesos. ¿Les ha pasado que se encuentran 200, 500 pesos? A mí me ha pasado. Estamos en familia, les voy a contar. Hace como 2, 3 semanas que recibí en mi aplicación de Banamex que tenía 500 pesos de más. Y decía SAT, 500 pesos. El SAT me dio 500 pesos porque hacen una rifa en el fin de año. No se llama fin de año, se llama Buen Fin. Y algunos ciudadanos de México se sacaron dinero del SAT. Pues yo fui uno de ellos, me dieron 500 pesos del SAT. No tuve que pagar yo, ellos me lo dieron a mí. Por pura suerte, la coincidencia de todas las tarjetas de crédito de todo México, Paco Orozco. ¿Por qué? Dios me animó. Y cuando te pasen cosas buenas, dale gracias a Dios, porque es de Dios. Y también digamos amén cuando nos pasen cosas malas. Son de Dios. Te chocan el carro, te quedas sin trabajo. Aférrate a esta gran verdad, que Dios sabe por adelantado en su plan eterno todas las cosas malas y todas las cosas buenas que te pueden pasar en la vida. Y las provoca precisamente para tu bien. Y así se glorifica a Dios. Si fuéramos más pentecostales, estuviéramos... Segunda lección, nuestro Señor sabía lo que pasaría durante la Pascua. Tercera lección, penúltimo lugar, nuestro Señor explicó el verdadero significado de la Pascua. Nuestro Señor explicó el verdadero significado de la Pascua. Versículo 22. Mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y él dijo, acuérdense, nos dice el versículo 12, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua. Los judíos, por supuesto, sacrificaban el cordero de la Pascua. Tenían un tiempo especial de comida, de alegría, fiesta, comunión. Y así celebraban la salida de Egipto, la redención de Israel. Pero esos panes sin levadura, ese cordero, apuntaban a algo más maravilloso. Y Cristo explica, apuntaban a la redención final del pueblo de Dios.
la liberación de la esclavitud espiritual, del pecado, la liberación de la muerte eterna que merecíamos por pecar contra Dios. ¿Se acuerdan lo que pasó en la Pascua? Si no conoce la historia, Éxodo capítulo 12. Los judíos tenían que poner sangre sobre el lintel de las puertas de su casa. ¿Por qué? Porque si no, iba a pasar el ángel esa noche. ¿Y qué pasaría si no ponían sangre? La muerte del primogénito. Y nuestro Señor Jesucristo entonces aquí nos explica la verdadera Pascua. Por la muerte del Cordero de Dios, Cristo mismo, Él se sacrificó en la cruz por nosotros. Y nosotros participamos de ese Cordero, creyendo en su sacrificio por nuestros pecados. Eso es lo que nos salva. Esa es la redención real. Creemos en su muerte por nosotros, que el pan fue partido, inmolado por nosotros, que la copa, la sangre fue derramada para salvar a muchos pecadores como nosotros. Santa Cena. Así participamos nosotros del Cordero de Dios. Por fe creemos, esa es la verdad real. Cristo, el Cordero de Dios, fue sacrificado por nosotros. El apóstol Pablo nos explica más de eso en 1 Corintios 1, 1 Corintios 5, perdón. 1 Corintios 5, vamos a leer el versículo 7 y el versículo 8. 1 Corintios 5, el versículo 7 y el versículo 8. Limpiaos pues de la vieja levadura. En el contexto de la Pascua, los panes sin levadura, el apóstol explica: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura. ¿Cómo sois? ¿Cómo es que ya no tenemos pecado? Ya no tenemos esa levadura. ¿Cómo es que el apóstol puede decir, ¿cómo sois? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Tú eres cristiano. Cristo dice aquí, yo morí por tus pecados, ya no tienes esa levadura vieja. Cristo ya fue sacrificado, Él es la verdadera Pascua. Muy bien, tercera lección. Nuestro Señor explicó el verdadero significado de la Pascua. Última lección. Nuestro Señor cantó durante la Pascua. Nuestro Señor cantó durante la Pascua. Nos dice en nuestro pasaje de Marcos 14 y versículo 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Cuando hubieron cantado el himno, como todos los judíos, en ese tiempo, en el tiempo de la Pascua, el Señor y sus discípulos alabaron a Dios al final de la Pascua. Ellos acostumbraban cantar himnos escritos en los salmos del 115 al 118 y del 120 al 137. Son los himnos que cantaban durante la Pascua. 115 al 118 y 120 al 137. Ahora, los discípulos, por supuesto, no sabían que esa era la última Pascua judía. Ellos ni se imaginaban que en unas horas nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Cordero de la Pascua, sería inmolado. Pero el Señor sí lo sabía, claramente que lo sabía. ¿Qué pasaría esa terrible noche en Getsemaní y al día siguiente colgado en el Gólgota? Pero de todas maneras, Él cantó esos himnos. Él cantó de los Salmos 115 al Salmo 118, del 120 al 137. Ahora, si ustedes leen esos salmos, se van a dar cuenta que son salmos de alabanza, himnos de acción de gracias a Dios, himnos de confianza en Dios. En esos salmos tenemos frases como, y aquí imagínense a nuestro Señor Jesucristo cantando, y es Cristo quien lo cantó de verdad. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Desde la angustia invoqué a Jehová. Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Esperé yo a Jehová. Esperó mi alma. En su palabra he esperado. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y el punto, hermanos y amigos, es que Cristo cantó alabanzas. Sin duda alguna, nadie cantó como Él lo hizo. Él alabó, como dice en otro salmo, en la hermosura de la santidad.
en espíritu y en verdad, y con el entendimiento, como dice en Corintios. Hubo una gente cuando escucharon a nuestro Señor Jesucristo hablar, que dijeron, ningún hombre ha hablado como Él lo hizo. Y esa gente pudiera haber dicho también, ningún hombre ha cantado a Dios como Él lo hizo, porque Él cantó de un corazón inocente, puro, perfecto. Lo que quiero enfatizar aquí, en este punto, es que Cristo cantó himnos al ir rumbo al Calvario. Cristo cantó himnos al ir rumbo al Calvario. Esto quiere decir que Él no fue al Calvario a regañadientes. No lo hizo enojado con Dios. No. Por así decirlo, Cristo fue a la cruz con una melodía de alabanza a Dios. Entonces, hermanos, adoremos al Señor por su obediencia voluntaria al sacrificarse por nosotros. A mí me gusta mucho ese himno. Gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir. Él obedeció a Dios Padre con gusto, en tono de alabanza. Se sacrificó salvándonos para la gloria de Dios con tonos de alabanza y melodías a Dios. Eso es tremendo. Y también aquí, con eso termino. Sigamos el ejemplo de Cristo fortaleciéndonos en la aflicción, cantando, orando salmos. Fortaleciéndonos en la aflicción, cantando, orando salmos. Ya les dije, una vez fui al cementerio, andaba buscando una tumba y les pregunté a los trabajadores ahí. Para mí me sorprende, los trabajadores como que han estado en todos los funerales y saben exactamente de qué tumba de quién es de quién. Y yo sabía que eso iba a pasar porque ya les había preguntado antes, en otros días. Y les pregunté a los trabajadores que si cierta tumba era de cierta persona. Y nunca se me va a olvidar cómo me respondieron. Me contestaron, sí, esa es. Allí estaban cantando unos hermanos. No se les olvida cuando vamos los cristianos y cantan aún en el cementerio. Los cristianos podemos cantar en la aflicción. Y de hecho nos ayuda mucho. Porque el Espíritu Santo usa especialmente los cánticos, los salmos, para consolarnos, fortalecernos, enfocándonos en Dios y enfocándonos en Cristo y su gran salvación por nosotros. De eso se trata la Pascua, la verdadera Pascua. Límpiate, pues, de la vieja levadura, para que seas nueva masa, sin levadura como eres. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebra la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad.